Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias te damos, amado Señor, por este privilegio de poder nuevamente ser congregados delante de tu palabra. Sabemos, Padre, que tú tienes poderosos e insondables tesoros en tu escritura, y aun cuando no avancemos por más de muchos versículos, sabemos que cada verso, cada palabra atesora allí unas riquezas que van a ser favorables para nuestra vida espiritual. Así es que te rogamos, Padre, que hables hoy a nuestras vidas, que nos cambies, nos transformes y que podamos conocerte cada vez más. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Hoy, como ya hemos leído, vamos a tratar de explorar un poco más el versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y con ello estamos cerrando lo que se conoce como el prólogo. Es como la introducción a este Evangelio. Es donde el apóstol Juan se ha dedicado a comprimir esas verdades eternas que a lo largo ya del Evangelio las va a comenzar a desarrollar. Y hoy tenemos un versículo que, si ustedes se dan cuenta, cierra un círculo. Si ustedes lo leyeron conmigo con gran atención, se van a encontrar que el verso 18 lo dirige inmediatamente al versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Pero quiero que desarrollemos esto de esta manera. Quiero introducirme a este texto diciéndoles que hay cosas, muchas cosas, que para nosotros que somos hombres finitos, ¿sí?, que somos cortos en entendimiento, hay muchas cosas que no entendemos. Y aún esas cosas que no entendemos son aquellas que nos causan miedo, nos causan terror. Todo aquello que está en el ámbito de lo desconocido, eso causa miedo, ¿verdad? Todo aquello que está fuera de nuestra comprensión. ¿Qué es aquello que está fuera de nuestra comprensión? Bueno, puede ser aquellas cosas que no tenemos la información necesaria, o simplemente es porque no podemos prever algunos acontecimientos porque son desconocidos para nosotros. No tenemos mayor información y esto nos hace poner ansiosos, nos hace vivir como en un estado de incertidumbre e incluso nos puede llevar a imaginarnos en situaciones posibles por aquello que no conocemos. Piense, por ejemplo, cuando usted ha aplicado para un determinado cargo en una empresa. Usted va con muchas expectativas. Usted quizás confía en su conocimiento, pero aún así tiene incertidumbre. Aún así hay cosas que lo van a poner a ustedes nerviosos, como a mí. Fíjese que cuando usted va a aplicar para un trabajo en una empresa, pues va a tener que pasar por una serie de entrevistas y aún por diferentes pruebas que va a tener que ser probado su conocimiento. Y no hay nada más misterioso, y yo creo que todos nosotros que hemos tenido esa oportunidad, no hay nada más misterioso que ser entrevistado por un psicólogo. ¿Por qué lo digo? Porque pareciera que todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros le respondemos a este psicólogo es contrario a lo que él espera que nosotros respondamos.
Él espera un sí y nosotros dijimos no. Él espera un blanco y nosotros dijimos negro. Y todos estos elementos, en este ejemplo, lo que les estoy intentando decir es que nos deja en un estado de incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo que dije fue correcto? ¿Será que mi conocimiento fue suficiente como para poder ser recibido a ese cargo que están ofreciendo? Hermanos, todo lo desconocido se torna en una incertidumbre que es de carácter incluso aterrador. Yo les pregunto, ¿acaso nosotros podemos conocer aquello que no vemos? ¿Podemos conocer aquello que no vemos? Pues lo que nos presenta este versículo 18 es al Dios que es invisible. El Dios invisible. ¿Y será que podemos conocer al Dios que no podemos ver? Bueno, piensa en esto. La humanidad, todos los seres humanos, han sido creados ¿por quién? Por Dios, por este ser que es invisible. Pero no fue, piense en la creación del hombre, no fue simplemente una obra más dentro de todo lo que hizo Dios. Dios no hizo un perro, hizo una vaca, hizo al hombre, hizo un árbol. No fue así la creación del hombre. La Biblia enseña que la creación del ser humano es considerada como la corona de la creación. ¿Por qué? Bueno, es muy evidente a la luz de la Escritura que nosotros nos encontramos que la creación del hombre hubo una gran diferencia. Hubo un cuidado especial, hubo algo que lo distinguía de las demás cosas creadas, pues solamente al hombre se le distingue como aquel que fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Solamente el hombre. Así es que todos los seres humanos, inclusive después de la caída, guardan la imagen de Dios. Claro, deteriorada por la caída, pero aún están las huellas de nuestro Creador en nosotros. Y aún así, esas huellas se dejan ver en esos vestigios de moralidad, de inteligencia y aún hasta de inmortalidad. Todos los seres humanos gozamos de ello. Y esas huellas de Dios en cada ser humano ha hecho que los hombres tengan una disposición por adorar. Por adorar. Claro, el pecado ha llevado a que la humanidad adore cualquier cosa. Cualquier cosa. Incluso hasta cosas que pueden llegar a ser, que son lícitas. El pecado puede llevar al hombre a que se hinque ante ellas y le rinda adoración. Pero al evadir la adoración del Dios verdadero, el ser humano está constituyendo ídolos y por tanto su adoración va a estar enmarcada en una adoración idolátrica, ¿verdad? Pero aún así busca adorar, busca rendir culto, busca conocer aquello que no conoce. Y esto ha llevado a que los hombres empiecen a dar significados a esos misterios que se le presentan en su vida. Y sobre todo a esos misterios de orden incluso natural, que los puede percibir. Yo alguna vez, cuando estuvimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando estábamos hablando precisamente de esa obra de la carne, de la idolatría, yo les decía que la humanidad, frente a los fenómenos naturales, el ser humano antiguamente relacionaba todos esos cataclismos con la furia de una deidad. ¿Sí? Pasaba una tormenta, el Dios de la tormenta, ¿qué hacemos para apaciguar su ira? El Dios del tornado,
¿Qué hacemos para conocerle y llevarle tributo necesario para aplacar su furia? Y todo esto lo que hace es poner de manifiesto que a lo desconocido siempre el hombre le ha temido miedo y ahora quiere darle una interpretación, quiere conocer, quiere saber. Dígame si no, hoy en día el ser humano interpreta los sueños, ¿verdad? Quiere interpretar los sueños, que porque siempre me sueño que se me caen los dientes, que porque siempre sueño que quiero correr rápido y no puedo. Eso debe significar algo. El ser humano quiere dar interpretación a los movimientos de los astros, se hace uso de un sinfín, hermanos, de un sinfín de instrumentos y de elementos creados para entender el destino de los hombres. Pero, ¿quién podrá descifrar lo que es Dios? ¿Quién podrá? ¿Acaso no es Dios lo más misterioso para el ser humano? ¿Quién puede ser el intérprete de Dios? O siendo más osados, piensen esto, siendo más perspicaz, ¿será que podemos nosotros los seres humanos imaginarnos cómo es Dios? ¿Usted lo ha hecho? Cuidado con caer en semejante mal, de llegar a pretender imaginarse a Dios. Miren, desde el arte, ¿sí? Desde el arte las personas han querido hacerse imágenes de Dios, del Dios invisible. No lo olvide, Dios es invisible. Y desde el arte hay muchos que se jactan, personas que dicen ser cultas, se jactan de las veces que han podido ir a ver con sus propios ojos las obras de esos artistas. La obra de un Miguel Ángel, quien pintó lo que se conoce como la creación de Adán en el techo de una capilla católico romana, la Capilla Sixtina. ¡Wow! La majestad allá viendo esa pintura de un hombre, dos hombres prácticamente, uno viejo, el otro no tan viejo, diciendo el arte, y allí está Dios. O del pintor William Blake, quien simuló, se inspiró más bien en la pintura de Miguel Ángel, y él hizo otra en donde la tituló como Elohim, creador de Adán. Y así hay muchos elementos, hay muchas figuras de arte en donde quieren representar al Dios invisible. Ahora bien, hemos de considerar todas esas pinturas, todas esas esculturas como verdad, como la explicación de quién es Dios. ¿Puede el ingenio humano decirnos qué es Dios? ¿Puede la imaginación del hombre responder a la pregunta ¿quién es Dios? ¿Cómo podemos responder a estas preguntas, hermanos? Y será precisamente este versículo 18 quien nos trae ante nosotros no solamente la respuesta de quién es Dios, sino también nos va a mostrar la incapacidad de parte de los hombres de conocer de una manera especial, óigame bien a esto, manera especial, relacional e íntima a Dios por nosotros mismos. ¿Quién lo puede hacer? Solamente este conocimiento de Dios es posible por medio de una persona, por medio de Jesucristo, como aquel que es el único que puede conocer a Dios y darlo a conocer a nosotros. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Muy bien. Con esto en mente, hermanos, la respuesta a cualquier pregunta acerca de Dios, ¿en dónde la debemos hallar? En el Hijo. Así lo dice. Él le ha dado a conocer, ¿quién? El unigénito Hijo. Solamente las respuestas acerca de Dios se hallan en el Hijo, y lo que ya nos ha sido enseñado en esos primeros versículos del capítulo 1 es sumamente importante, hermanos, para iluminar el entendimiento de los hombres y así tener claridad para saber acerca de nuestro Dios. Porque Juan se ha esforzado del verso 1 al 17 a decir: Jesucristo es, Jesucristo es, Jesucristo es. Y si yo conozco a Jesucristo, puedo conocer al Padre. Llevamos 8 sermones, hermanos. 8 sermones estudiando esos primeros 17 versículos. Y en ellos hemos dedicado tiempo para aprender varias verdades donde nuestra fe se asienta y crece, porque esa es la idea, de que crezca nuestra fe. Así es que en estos primeros versículos, Juan lo que ha hecho es como correr el velo. Eso es lo que hizo el apóstol Juan, como correr el velo para permitirnos ver aquello que era imposible para nosotros, ver lo eterno, de aquello que era escondido para los hombres y que ahora se deja ver en Jesucristo. De manera que podemos responder a la pregunta de quién es Jesús. Sabemos quién es Jesús. Jesucristo es el eterno, Jesucristo es divino, Jesucristo es creador de todo lo que existe, Jesucristo es la fuente de vida, Jesucristo es la luz de los hombres, y cerrábamos hace 8 días diciendo que Jesucristo es la plenitud de la gracia y la verdad. ¿Conocemos a Jesucristo? Podemos decir sí. Le conocemos en 17 versículos, pero la Biblia no es solamente 17 versículos, hay más. Pero ahora este versículo 18 nos va a decir que solamente por medio de Cristo podemos conocer a Dios de una manera particular, de una manera especial. Así es que Jesucristo es el camino. Jesucristo es el único camino que nos va a permitir saber sobre el Dios invisible. El Dios invisible. Y lo primero, hermanos, lo primero que nos encontramos en este versículo es con una realidad que debe ser entendida. ¿Cuál? Bueno, que Dios es invisible. Eso debemos saberlo, debemos entenderlo. Mire, este es nuestro primer punto del sermón. Dios es invisible. Y Juan hace una aseveración contundente al decir: a Dios nadie, resáltelo, nadie lo vio jamás. Esto deja de relieve que Dios es ¿qué? Invisible. No se puede ver. Dios es invisible. Lo cual significa que nadie pudo ni puede tener en su retina una imagen de Dios. Nadie. Entonces, ¿de dónde salen todos estos artistas diciendo un Cristo con ojos verdes, otro con ojos azules, sus cabellos delgados, una cara afeminada? ¿De dónde pudieron haber sacado todo esto si a Dios nadie lo vio jamás? Bueno, Juan no es el único que nos enseña esta verdad. También desde el Antiguo Testamento tenemos ciertos registros acerca de la invisibilidad de Dios. Por ejemplo, claro, vamos a hacer una distinción entre el Padre y el Hijo. Porque si yo les digo, siendo Cristo Dios, a Cristo sí lo vieron muchos, ¿cierto? Incluso fue puesto en un madero para hacer escarnio y donde muchos lo vieron allí colgado. Pero a Dios el Padre, ¿quién lo ha visto? Nadie. Nadie ha visto a Dios.
Vayamos al Antiguo Testamento y miremos estos puntos aclaratorios acerca del testimonio que nos rinde esta porción de la Escritura para enseñarnos que Dios es invisible. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Deuteronomio 4, versículo 12. Allí nosotros podemos leer: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Moisés les está diciendo al pueblo: acuérdense cuando el Señor estuvo en el monte, cuando habló desde el Sinaí, cuando fue congregado el pueblo, cuando ustedes escucharon la potente voz de Dios, pero ninguna figura visteis. Vayamos un poco más adelante. Job 9:11. Job capítulo 9, versículo 11. Dice el texto: he aquí que él pasará delante de mí. ¿Y qué dice? Y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. Miren, lo que es invisible para el hombre tampoco puede ser entendido para él. Y Job está diciendo eso: él pasará delante de mí, no lo podré ver y tampoco lo podré entender. Hermanos, textos como estos y muchos otros, claro está, reflejan o manifiestan, enseñan acerca de la invisibilidad de Dios. Y haciendo hincapié, óigame bien a esto, haciendo hincapié en la incapacidad del ser humano, en la incapacidad humana para poder ver a Dios. El pueblo no pudo ver a Dios. Job no pudo ver a Dios. Pero, ¿qué hemos de hacer con esos textos donde se nos dice que ciertos personajes sí vieron a Dios? ¿Qué podemos hacer con esos textos que parecieran decir lo contrario? Un ejemplo: Jueces capítulo 13, versículo 22. Jueces 13, versículo 22. Aquí tenemos una escena donde el que cita lo que se cita aquí en el versículo 22 de Jueces 13, son palabras de Manoa, el padre de Sansón. ¿Qué dice Manoa? Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Al fin qué? ¿Dios se puede ver o no se puede ver? O las palabras que podemos decir de aquellas que dijo Jacob cuando en Génesis 32, versículo 30, él dijo, Génesis 32, 30, vi a Dios cara a cara, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Miren, son pasajes que parecieran contradictorios con lo que ahora Juan nos está diciendo en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. Pero tanto Manoa como Jacob, ellos tuvieron que haber visto algo, ¿verdad? Ellos tuvieron que haber visto algo como para poder haber identificado eso que vieron como Dios. Porque eso fue lo que ellos testificaron, ¿sí? Hemos visto a Dios. Vi a Dios cara a cara. Lo identificaron. Entonces, ¿la Biblia se contradice? No, absolutamente no. Bien dice las Escrituras que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Y lo que quiere decir es que en su esencia, en la naturaleza de Dios, en la condición divina de Dios, hermanos, nadie lo puede ver.
Ningún ser humano ha podido ver la esencia, la sustancia, la divinidad de Dios. Nadie. Y desde nuestra perspectiva humana, ¿sí? Desde nuestra perspectiva humana, se trata de una incapacidad física. Nosotros no podemos ver lo espiritual. Físicamente no podemos ver lo espiritual. Es más, si ni siquiera podemos ver el viento, ¿o sí? No lo vemos, que es algo físico. Mucho menos lo espiritual lo podemos ver. Se trata de nuestra perspectiva, desde nuestra perspectiva, se trata de una incapacidad física. Porque lo que es espíritu, lo que es espiritual, es inaccesible al sentido de la vista. Por ejemplo, Pablo, él escribe en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 16, Pablo mire lo que le dice a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Allí lo que hace el apóstol es describir a Dios. Y mire cómo lo describe. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Nadie puede entrar allá. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. No lo puede ver. El ser humano no puede ver a Dios, no puede ver su esencia, no puede ver su naturaleza, porque Dios es invisible. Hermanos, esto hace que Dios, en alguna forma, óigame bien a esto, en alguna forma Dios sea incomprendido por la capacidad del hombre. Nuestra capacidad llega hasta cierto punto, hasta cierto grado. De ahí para allá estamos en la ignorancia completa. Y este es uno de esos casos. Dios es invisible. Piense si en nuestra existencia, en nuestra vida común, en este mundo físico, si en nuestra existencia nos cuesta saber acerca de algunas personas que nunca antes hemos visto, ¿sí? Viven al otro lado del planeta, nunca la hemos visto, y obviamente eso nos limita a tener un conocimiento de ellas. Y también, aunque pudiéramos pensarlo con aquellas personas que hemos visto, ¿sí? Ya sea en la cuadra, en el trabajo, qué sé yo, apenas lo distinguimos de cara, lo hemos visto, y aún así todavía nos quedamos nosotros cortos en entender a esa persona, en saber quién es, qué hace, qué quiere, qué le gusta, etc. En mayor grado, hermanos, será nuestra experiencia de desconocimiento en lo que respecta a Dios, que es espíritu. Ignorantes, completamente ignorantes. Es lo que la palabra alumno significa. ¿Sí sabe qué es la palabra alumno? A es una negación, lumno viene de luz, de lumen, sin luz. Alumno, sin luz, sin conocimiento. Por eso necesita un maestro para que le ilumine. Eso somos los seres humanos, sin luz, sin conocimiento al respecto de las cosas del Dios que es invisible. Como lo dijo Juan en su primera carta, el que no ama a su hermano a quien ha visto, el que no ama a su hermano a quien ha visto, él pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La puso bien difícil, ¿verdad? Estamos hablando de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Difícil. Y esta pregunta resalta dos tipos de impedimento, claro está, que tiene el ser humano para relacionarse con Dios. Obviamente, un impedimento es ese impedimento físico, pues Dios es invisible. Pero el segundo es de orden espiritual, y esto es porque el hombre tiene una incapacidad moral donde el pecado no le permite ver a Dios. O más bien, porque no puede estar delante de su presencia. No puede. ¿Por qué? Porque la sentencia divina fue,
La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así es que cualquier pecador no podrá ver el rostro de Dios sin antes caer muerto delante del Santo. Por tanto, hermanos, tanto este hombre, Manoah, como Jacob, y como cualquier ser humano, su pecado será la evidencia del por qué temer ante la presencia de Dios. Los dos tuvieron miedo. Soy hombre muerto, dijo Manoah. Y Jacob dijo, mi alma ha sido librada, porque vi al Señor cara a cara. ¿Sí? Me salvé. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que su pecado era un impedimento de estar en la presencia de Dios. Pero ¿qué vieron estos hombres? ¿Qué vio Manoah? ¿Qué vio Jacob? ¿Qué vio Moisés? Hermanos, ellos vieron, bueno, en el caso de Manoah y de Jacob, ellos presenciaron algo que se conoce como una teofanía, o de una manera más precisa, una cristofanía, ¿sí? Ellos vieron a Jesucristo preencarnado, lo que en el Antiguo Testamento ha llamado con el nombre del ángel de Jehová. Ustedes leen esos textos, el de Jueces y el de Génesis, donde citamos acá que ellos vieron a Dios y que ellos dicen, vi a Dios cara a cara. Ellos vieron al ángel de Jehová. Por eso, aquí podemos encontrar que está avalando, esos textos están avalando las palabras de Juan 1:18, donde Jesucristo es aquel que da a conocer a Dios. Es por medio de la persona de Jesucristo que podemos conocer al Padre, pues es el único Cristo que tiene una relación perfecta con el Padre. Ningún pecador puede estar delante de la presencia de Dios si Dios no lo limpia, si Dios no lo santifica. Pero lo santo, Jesucristo, está con el Padre, en una relación perfecta con Él. Y solamente Jesucristo, quien es completamente santo, puede estar en la presencia de Dios, y se puede decir que solamente Él le ha visto, le conoce, y Él es quien da a conocer al Padre a nosotros, que somos criaturas limitadas. Entonces, hermanos, lo que han hecho los artistas para plasmar en una pintura o en una escultura no es la imagen de Dios. No es la imagen de Dios. Es más bien la imaginación de los hombres de lo que a ellos les parece, según su corrompido corazón, ¿qué es Dios? Lo que ellos se imaginaron, lo que a ellos les pareció, sí, Dios barbado, Dios cabello largo, Dios, etcétera. Cosa que de por sí ya es algo pecaminoso. Pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque viola la ley de Dios. Lo dijo un pastor bautista, John Gill, en su comentario del libro de Éxodo, abro comillas: no se debía hacer ninguna imagen de Dios en absoluto, ya que de Él nunca se vio semejanza, ni se pudo concebir semejanza alguna. Y debe ser grosera ignorancia, locura y descaro pretender hacer uno, y gran impiedad hacerlo para ser objeto de culto religioso. Así es que cuidado por usted pasar por culto y rendir pleitesía a una imagen de lo que está prohibido por la Biblia. Entonces, hermanos, la única manera de conocer a Dios, que es invisible, es que alguien que haya estado muy cerca de Él venga y nos enseñe lo que para nosotros ha estado velado. Y Juan nos dice que es Jesucristo la revelación especial de Dios el Padre. Y aquí damos paso a nuestro segundo punto.
Pero ya sabemos lo que significa que Dios es invisible. Pero ahora veamos en lo que continúa el texto diciéndonos. Y lo que nos va a decir el texto, yo lo he reducido a un título y es Jesucristo como el exégeta de Dios. Ya veo caras de asombro, caras de extrañeza. ¿Exégeta? ¿Qué es eso de exégeta? Exégeta puede resultar una palabra sumamente extraña, ¿verdad? Pero esa es la labor de Jesucristo. Él es el exégeta de Dios. Y es así como lo presenta el versículo 18. Y ya lo probaré. Después de saber, hermanos, acerca de la invisibilidad de Dios, lo que hace el apóstol Juan es señalar a que Jesucristo es la persona más indicada para dar a conocer a aquel que es invisible, Jesucristo. Y para ello el apóstol Juan lo que va a hacer es esgrimir dos particularidades que van a acreditar a la segunda persona de la Trinidad, que van a darle la capacidad o le van a dar los elementos necesarios para que sea Él y solamente Él, el Verbo de Dios, quien pueda presentar al Padre. Se tratan de distinciones que son únicas. Son distinciones que no solamente son únicas, sino que son completamente necesarias para poder dar a conocer a quien es invisible. Ya sabemos que de parte de nosotros, como seres humanos, es algo imposible conocer a Dios. Pero Jesucristo es presentado con dos credenciales. ¿Cuáles son? Aquí nos dice, el unigénito Hijo. Ahí tenemos una. El unigénito Hijo. Y la segunda credencial, ¿cuál es? Que está en el seno del Padre. Son dos características únicas que solamente están en el Hijo. En el Hijo de Dios. Con H mayúscula. Que solamente Él las tiene. Jesucristo es el unigénito Hijo y está en el seno del Padre. Hermanos, se trata de características únicas en el Verbo de Dios. Pues los mensajeros, si usted lo piensa bien, en los mensajeros de Dios, los mensajeros humanos, piense usted en los profetas, piense en los apóstoles, aunque ellos fueron instrumentos elegidos por Dios para llevar su palabra a los hombres, aún así estos seres humanos eran limitados, tan limitados que solamente ellos, ¿qué podían dar a los hombres? Lo que Dios les había revelado. Es decir, ellos otorgaban la luz que en su medida les fue conferida. Si el Señor dice, ve y diles, por aquí no es, el profeta no podía decir, por aquí no es por allá. No, eso no lo dijo el Señor, ¿sí? Y si dijo, por aquí es, él no podía decir, y bueno, pero necesito más información, decir, ¿quién me manda? Bueno, eso lo hizo Moisés, ¿verdad? Dijo, dime quién me envía, quién eres tú. Y el Señor se revela de una manera sumamente especial, porque le presenta su nombre. ¿Cuántos nombres tiene Dios? ¿Cuántos nombres tiene Dios? Tiene un nombre y muchos títulos. Su nombre es Yo soy el que soy. Y muchos títulos. Muy bien. Entonces, el hombre está limitado. El mensajero de Dios está limitado. Solo lleva lo que se le ha concedido. No puede dar más. No conoce a Dios, sino solamente en lo que se le permitió conocer. Ninguno de estos hombres, ni los apóstoles, ni los profetas, ninguno de ellos tenía un conocimiento pleno de Dios. No. E incluso piense usted en otro ser de corte espiritual. Piense usted en los ángeles. Ni siquiera los mismos ángeles que están en el cielo, que siendo seres espirituales y que le sirven a Dios y le alaban, como dice la Escritura, de día y de noche, también estos seres son limitados. También estos seres llegan a un punto de que se asombran de las maravillas de Dios, de lo que Él hace al desplegar su acción soberana
sobre su creación. Y son manifestaciones que demuestran que estos seres espirituales también son limitados en conocer a Dios. Podemos usar ejemplos muy básicos del orden terrenal para poder entender esto mejor. Yo puedo decir, óigame bien a esto, yo puedo decir, humanamente hablando, que la persona que mejor me conoce a mí, es mi esposa. Humanamente hablando. Ella sabe mis gustos, sabe lo que me gusta, sabe lo que no me gusta, conoce mi rutina, conoce mis alegrías, conoce mis tristezas. En general, sabe más que mis propios padres. Sabe más que mis propios hijos. ¿Y esto por qué? Porque la relación matrimonial en Cristo, ha creado un vínculo relacional muy íntimo donde verdaderamente se cumplen las palabras del Señor cuando Él dijo, y los dos serán una sola carne. Somos uno emocionalmente, somos uno espiritualmente, intelectualmente, financieramente y en cualquier otro aspecto. Ahora somos uno, pero aún así es un conocimiento imperfecto. Y bajo lo que hemos sido expuestos, hermanos, en este prólogo del Evangelio de Juan, nosotros podemos decir que la relación intratrinitaria, la relación que hay entre el Padre y el Hijo, se trata de una relación de perfecta unidad, como nunca antes se ha podido ver, una relación de perfecta unidad, de manera que el mismo Señor llegó a decir, el Padre y yo somos uno. Una relación única a la cual los que estamos en Cristo, el Señor nos lleva y nos va a formar a que seamos uno con Él y uno con el Padre. Y en esa relación tan íntima que tiene el Padre y el Hijo, es porque su relación expresa igualdad, expresa unidad, expresa permanencia eterna, y eso es lo que condensa la expresión el unigénito Hijo. Y de esto ya lo habíamos hablado en el versículo 14, cuando el apóstol nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Allí vemos la eternidad del Hijo en la eternidad del Padre, que se funden en una misma relación. Hermanos, mi matrimonio tiene 21 años. Hay otros que tienen mucho más. Hermano Juan, ¿cuánto tiene su matrimonio? 41 años. Y aún, yo digo, es un tiempo corto para conocer perfectamente el uno al otro. Pero la relación, hermanos, la relación entre el Padre y el Hijo se trata de un conocimiento que no tiene ni principio y que no tiene fin. Pues el calificativo unigénito precisamente señala a la eternidad, apunta a lo eterno, donde Jesús es el Hijo eterno de Dios. Y como Él, no hay otro igual. No hay otro Hijo eterno de Dios. Por eso es el unigénito, el único que tiene ese carácter. No hay otro igual que pueda gozar de esa relación que tiene el Padre y el Hijo. Así como el Padre conoce al Hijo de una manera eterna, el Hijo también tiene un conocimiento eterno del Padre. Por eso el mismo Señor también dijo, lo que yo les digo, lo escuché de mi Padre. ¿Sí? De mi Padre. Es como ya Juan nos lo había hecho saber desde el mismo versículo 1. Por eso yo les decía al comienzo del sermón
que el versículo 18 lo que hace es cerrar un círculo, ¿sí? Cierra un círculo y nos lleva directamente al versículo 1, cuando Juan dijo, el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Es decir, que eternamente el verbo y el Padre estaban cara a cara. Y ahora Juan adorna esta relación con una expresión sublime. ¿Cuál? Cuando nos dice, el verbo está en el seno del Padre. Ya entendemos la primera característica, el unigénito Hijo, ¿verdad? Eternidad, relación perfecta. Pero ahora esto ahonda más en decir que el verbo está en el seno del Padre. Y es una expresión muy gráfica, es una manera muy didáctica de manifestar el grado de la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y para citar un ejemplo que ilustra precisamente esta expresión, la podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 11, versículo 12. Números, capítulo 11, versículo 12. Dice la Escritura, Números 11, verso 12. ¿Concebí yo a todo este pueblo? Bueno, aquí está hablando es Moisés, ¿sí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Hermanos, aquí tenemos una figura, cuando dice Moisés, llevando en tu seno, como lleva a la que cría al que mama, se trata de una figura de una madre, ¿sí? De una madre que lleva a su bebé como de la mano en un coche, lo manda adelante con una colombina, lo lleva en su pecho como su mayor tesoro, como que si yo me caigo, a él no le pasa nada porque mis brazos lo cubren, ¿sí? En donde está tan cerca de mí que escucha el latido de mi corazón, mi respirar. Está sumamente cerca, muy, pero muy cerca. Pero además de esta expresión gráfica que encontramos aquí en Números, esta expresión de estar en el seno de alguien, también la notamos, por ejemplo, en la parábola bueno, algunos le dicen parábola, en la narración de el rico y Lázaro. ¿A dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham, a un cuidado especial, a un cuidado particular, donde no hay sufrimiento, donde por el contrario, ya hay cuidado, hay descanso, hay protección. Pero además hay otra expresión que refleja también en esa práctica, en el tema de estar en el seno de alguien, se ve reflejada en la práctica de los banquetes, ¿sí? Cuando se ofrecía una comida. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo ya era común que es muy diferente a lo que nosotros tenemos, los que tienen comedor, tienen una mesa y tienen sillas, ¿sí? Y se sientan allí y comen y toman sus alimentos. ¿En qué posición? Sentados. En ese tiempo ya no era así, o no era así. Se trataba de una mesa sumamente baja, muy baja, ¿sí? Y alrededor y era una mesa angosta, que incluso hay quienes han entendido que tenía una forma de U, pero los que llegaban y eran partícipes y convidados a la cena, ellos extendían sus mantos y se recostaban y quedaban prácticamente sobre la mesa, recostados sobre la mesa, ¿sí? Esa era la práctica de lo que encontramos de los banquetes, donde los convidados se recostaban a comer. Y es así como nosotros tenemos esa escena
de la última cena donde el discípulo amado estaba recostado en donde? En el pecho del maestro. Eso es estar en el seno de alguien. Pero Juan 1:18 nos presenta a Jesucristo en el seno del Padre. Mire esa familiaridad que hay allí. Mire esa compenetración que puede haber en una relación muy estrecha. Jesucristo en el seno del Padre, dando a entender que se trata de la más profunda relación entre el Padre y el Hijo. Una relación que no es solamente cercana, sino que además es inquebrantable. Inquebrantable. En donde el Hijo escucha todo lo que el Padre dice, hasta su susurro más débil. Allí está el Hijo escuchando sabiduría y sabiduría, decreto y decreto en la eternidad. Así es que el Padre que habita en luz inaccesible, como lo describió el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, el Padre que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, el Hijo sí. El Hijo, quien sí goza de una relación que es eterna, de una relación que es íntima, ha venido a la experiencia de los hombres, ¿para qué? Para dar a conocer todo lo que escuchó en el pecho del Padre. Él es Cristo. Él es nuestro Señor. Él es el exégeta de Dios. Entonces, hermanos, esas credenciales de relación íntima y eterna hacen a Jesucristo el único ser que puede dar a conocer al Padre de una manera única. Única. Claro. Dios se dio a conocer a los hombres de muchas maneras, ¿verdad? Bien sabemos que la creación misma cuenta la gloria de Dios. La creación misma revela a Dios de una manera general, amplia. Pues Dios mismo manifestó por medio de la creación aquellas cosas que no se ven. Eso mismo lo dijo Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1. Él mostró lo invisible de Dios en la expresión de la creación. Él dejó ver su poder y su deidad. Él hizo visible lo que era invisible en la majestad de su creación. Pero aún así se trataba de una revelación limitada, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Pero era una revelación, la revelación general, era una revelación que no era suficiente para salvar a los hombres, pero sí era suficiente para dejar al hombre sin excusa, que no pudiera decir, no conozco a Dios. Todos los seres humanos le conocen. Y el Señor ha dado testimonio, un testimonio que hasta nuestros días, allí está, hablando de la majestad y el poder de Dios. Ahora, la creación nos muestra ciertos aspectos de Dios como creador poderoso, ¿verdad? Pero no como un padre de un pueblo redimido. Eso no lo muestra la creación. Así es que solamente aquel que ha sido hijo, hijo eterno, hijo amado por el Padre, solo Él puede darlo a conocer. Este título, hermanos, este título que le he dado a este punto del sermón de Jesucristo como exégeta de Dios, es precisamente por la palabra griega que se utiliza en este versículo, con la cual se da a entender cuál es la función de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? El versículo 18 termina diciendo, Él, Jesucristo, le ha dado a conocer. Conocer, donde esa palabra conocer es el término
donde se deriva nuestra palabra en español, exégesis. Exégesis. Siendo exégesis la labor que como predicadores tenemos a la hora de estudiar un texto para luego ser enseñado. Exégesis es el proceso de interpretar un texto. Tomar un texto, interpretarlo y enseñarlo. Por tanto, Dios el Padre, es decir, es la persona encargada, Dios el Hijo, es la persona encargada de darnos la interpretación de Dios el Padre. Él interpreta al Padre y nos lo enseña a nosotros. Es el exégeta de Dios. Es como lo dijo cierto pastor, el Dios invisible se hace visible por medio del Verbo, porque Él es quien lo explica. Así es que la única manera, hermanos, de conocer a Dios como Padre es que el unigénito Hijo nos lo dé a conocer. Es la única manera. Es decir, nos interpreta quién es Dios. Nos enseña qué es Dios. Jesucristo vino a este mundo a revelarnos al Padre de un modo que ningún mensajero de Dios lo pudo hacer. Con tal que a la petición que le hace Felipe a nuestro Señor Jesucristo cuando le dice, Señor, muéstranos al Padre, ¿sí? Y el Señor, ¿qué le dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la manifestación del Dios invisible, Cristo encarnado. Ahora, hermanos, que el Verbo se haya humanado, se haya hecho como nosotros, ahora los hombres pueden conocer al Padre en un lenguaje que no es extraño, sino es en un lenguaje que es el nuestro, en un lenguaje humano y por medio de relaciones humanas. Es así como podemos conocer quién es el Padre. Pues la esencia del Padre, ¿en dónde está? En el Hijo. Perfectamente, completamente en el Hijo, porque el Hijo es Dios y en Él habita la plenitud de la deidad. Esto, entonces, hace posible que nosotros conozcamos a Dios como el Padre amoroso, como aquel Padre amoroso que entrega un pueblo para que su Hijo Jesucristo lo redima, lo compre, lo santifique, lo glorifique. Jesucristo, hermanos, es el profeta del Padre. Jesucristo, sin duda alguna, es en su encarnación, Él es la palabra misma, revelando, explicando al Padre de una manera como nunca antes se había hecho. Sabemos, claro, de la progresión de la revelación de Dios en la historia de los hombres. Una revelación progresiva, cada vez más luz, más luz, más luz. Pero en la encarnación de Jesucristo resultó la cúspide de la revelación de Dios. Era la luz perfecta, dando a conocer quién es el Padre. Hermanos, no se trató de un mensaje solamente dado en palabras, como lo hacían los profetas. Mensajes en palabras. Pero en Jesucristo no solamente fue en palabras, sino que también en la obra del Hijo de Dios, haciendo posible que los hombres podamos ver al Padre por medio del Hijo. El Hijo enseñó a sus discípulos cómo orar al Padre. Y oraréis así, les digo, Padre nuestro. Diríjense al Padre, Padre nuestro, pero no solamente en palabras, sino también en obras. El Señor, primera hora del día, Él ya se hallaba buscando la presencia del Padre. Terminaba su día, buscaba la presencia del Padre y sus discípulos viendo.
Juan el Bautista dando testimonio de esa voz que oyó del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo es la expresión sublime de cómo podemos conocer al Padre. Y con esto concluyo, amados hermanos. Así es que en esta travesía, que pudiéramos llamarlo así, que nosotros comenzamos en el Evangelio de Juan y que también es manifiesto, al igual en los otros 3 evangelios, cada oportunidad, óigame bien a esto, cada oportunidad de conocer más al Hijo, estamos conociendo también al Padre. En días, hermanos, en días donde muchos llaman a Dios Padre, aún hay muchos que tienen vidas que ni siquiera manifiestan la más mínima honra a sus padres terrenales. Y aún así llaman a Dios Padre. Solamente por medio de Jesucristo sabemos la manera correcta de relacionarnos con aquel que llamamos Padre. Y solamente es por medio de Jesucristo que alcanzamos ese estatus de ser hechos hijos de Dios. Solamente por Jesucristo podemos disfrutar los privilegios que solo un hijo puede tener. Y qué mayor privilegio, hermanos, qué mayor privilegio que conocer a nuestro Padre Celestial. Un Padre que nos ama, un Padre que nos provee, un Padre que quiere lo mejor, un Padre que nos corrige y nos disciplina. Pero a eso le huimos. No, eso no. Solo el dame, pero la corrección no. Pregúntese honestamente hoy, ¿conoce a Dios como Padre? ¿Realmente al día de hoy usted ha conocido al Señor? ¿Ha conocido a Dios como Padre? Si en su respuesta, óigame bien a esto, si en su respuesta no está la fe en Jesucristo, si no está la fe en Jesucristo, si usted dice, conozco al Padre, pero Jesucristo no ha estado allí, usted no cree en Él, no confía en Él, entonces puede que usted conozca a Dios solamente de una manera que lo deja a usted bajo la argumentación paulina de haber conocido a Dios por las cosas hechas. Es decir, por la creación, por tanto, en una condición de inexcusabilidad, de que usted es pecador. Pero si no ha creído en el Hijo de Dios, tampoco ha creído en el Padre. No ha creído en el Padre, pues Cristo ha venido a presentar al Padre. Miren, hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios se manifestó de una manera visible a muchos hombres. Lo ha hecho, lo hizo de maneras visibles. Y esas manifestaciones expresan la gloria de Dios, ¿sí? Son manifestaciones de su gloria. Y todo con el propósito de dar a conocer a los hombres pecadores el plan de Dios para con su pueblo. Esas manifestaciones de la gloria de Dios, por ejemplo, en esa llama de fuego, esas densas nubes, como lo pudo evidenciar Abraham cuando Dios hizo pacto con Abraham, ¿sabe? Ese fuego consumidor, o también cuando lo percibió Moisés en la columna de nube, en la columna de fuego, o en ese silbo apacible, en ese silbo delicado que presenció Elías. Porque siempre pensamos en encontrar a Dios en eso fuerte, duro. Y Elías fue muy conmovedor, porque el Señor no estuvo ni en la tormenta, ni en el trueno, ni en cuando estaba más aguda la situación, sino cuando ese silbido, tranquilo, quieto, allí estaba la presencia del Señor. O la presencia poderosa de ese ángel a los cuales los hombres se postraban cuando lo veían, el ángel de Jehová. Aún así, con todo, ningún hombre ha visto a Dios.
pues nadie puede conocer a Dios en su esencia, en su sustancia, si no fuera de verdad por el Hijo que nos lo ha dado a conocer. Entonces aún nuestro entendimiento acerca del Padre estaría todavía velado. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue el punto más alto de las teofanías, de esas manifestaciones visibles de Dios. Pues Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Si Cristo, hermanos, si Cristo en la eternidad gozó de una relación basada en un conocimiento completo de su Padre, hermanos, Él es el único que puede y se le ha dado la potestad de hablar a nosotros los hombres de lo que Él ha visto y de lo que Él ha oído. Así es que su encarnación es la medida más alta del conocimiento de Dios que ha llegado a nosotros los hombres. Y usualmente eso ocurre. Bueno, en tanta desinformación hoy en día, uno lo que procura es ir a la fuente, que la fuente sea fidedigna, que hayan testigos, un testigo directo de las cosas que han pasado, porque de resto todo queda en rumores, en chismes. Es que me dijeron, es que me parece, es que no sé qué. No, vaya a la fuente, ¿sí? Y pregúntelo. Y en el caso de conocer al Padre, vaya a la fuente, vaya a quien estaba recostado en el pecho del Padre, ¿sí? Obviamente estoy alegorizando, pero es solamente en aquel que gozó de una relación íntima, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, que nos permitirá a nosotros aprender del Señor Jesucristo lo que el Padre le dijo, ¿sí? Y la manera correcta de podernos relacionar con el Padre. Así es que, hermanos, vengan a Jesucristo y verán al Padre. Crean en el Señor y se les dará el derecho de ser hijos de Dios. Y aunque desde las páginas de la Biblia, obviamente, podemos tener acceso por la fe para conocer al Padre, hermanos, llegará ese día glorioso, ese día en que vamos a poder decir, como lo dijo Job, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, con estos mismos ojos, que he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no a otro. Y esto es porque veremos a Dios encarnado, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el exégeta de Dios. El Señor nos ayude, amados hermanos, a contemplar este versículo 18 y a ser más diligentes de buscar la presencia del Hijo para poder allegarnos al Padre. Vamos a orar.